Listo, estamos grabando. Y pues gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí y de todos los que van a escuchar esto a través de el internet, a través de los portales de YouTube, de Facebook. Gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios porque nos pueden sintonizar o pueden conectarse. Quiero invitarles para que todo lo que se oiga en este momento, bueno, todo lo que compartamos, lo que Dios nos comparta a través de cada uno, eh, óiganlo, pero con su espíritu, no con su mente, no con un raciocinio humano, porque eso nos estorbaría mucho. La verdad es que las cosas del espíritu se entienden en el espíritu. Las cosas humanas se entienden con la mente, con el entendimiento, pero las cosas de Dios se entienden en el espíritu. Y el viernes pasado Dios nos estuvo hablando acerca del perdón recibido, más que nada del perdón que Dios nos da. Eh, hay algo importante en todo esto y muy importante, y es el hecho de que entre el dar y el recibir a veces hay una distancia grande, ¿no? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Hemos dicho que una cosa es que Dios esté ofreciendo, que Dios esté dando, que Dios esté queriendo dar. Y otra muy distinta es que la gente quiera recibir, que el hombre o la mujer quiera recibir de parte de Dios. Muchas veces nos han metido en la cabeza ideas de que si tú recibes algo de Dios, pues vas a quedar comprometido y después de eso no vas a tener que cumplirle a Dios, y si no le cumples, entonces te va a caer este pues una maldición. La gente generalmente cuando se trata de hablar de Dios, casi siempre traemos una escuela de temor, de terror, de miedo, de asustar. Y es por eso que cuando ya la gente no se deja asustar, o cuando ya la gente se da cuenta que no es así como le contaron el cuento, entonces lo que hacen las personas es desistir de la idea de Dios, no solo de desistir de pedirle a Dios, sino de plano se van hasta el hecho de decir, no, es que Dios no existe, era una fábula que me contaron, eh, con la que quisieron atemorizarme, o con la que quisieron ponerme un freno, un límite. Y ahora que ya no tengo ese freno, que ya no tengo ese límite, pues soy libre. Así piensa la gente, ¿no? La gente que no, que quiere como que vivir sin la idea de Dios. Pero para su tristeza de esa gente, Dios no es una idea nada más, ¿verdad? A veces quisiéramos vivir con ideas de algo que nosotros imaginamos, y decir, yo quiero meterme al mar y saber nadar, y yo en mi mente pienso que sé nadar, y pues mucha gente así ha muerto, ¿no? Intentando vivir por una idea que tenía. Yo recuerdo que mi hijo cuando era pequeño, él me veía tocar el teclado, y él decía, él se subía a una silla, alcanzaba el teclado y lo empezaba a porrear así con las manitas y decía, mira papá, yo ya sé tocar el teclado también. Y yo le decía, mira, pues qué bien, ya naciste sabiendo tocar el teclado, ¿no? Pero era su idea de que él, y pues digo, literalmente sí lo tocaba, ¿no? Pero no le salía una melodía, sino que nada más se oían ruidos y golpes y cosas así. Entonces, a veces la gente se engaña a sí misma y quiere vivir una vida
en la que dice, no, 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 yo ya estoy feliz, yo ya descubrí el secreto de la vida no se trata de Dios, se trata de uno mismo, se trata de pensar adentro, de meditar adentro, de reflexionar, porque nosotros adentro tenemos todo el, el, el poder y toda la capacidad para cambiarnos y dentro de nosotros está la fuerza y puro pensamiento positivo, ¿no? Un pensamiento positivo que lamentable, fíjate, no desgracia, pero para contradicción de estas personas, que ha sido extraído de muchas veces hasta de las escrituras para mostrar un camino de poder, un camino de éxito, un camino de vivir y no de morir, o sea, de andar en la vida, pero disfrutando la vida, se ha extraído de las escrituras y se ha expuesto para el uso de todo el mundo. Y la gente dice, es que yo puedo vivir eso que dice la Biblia, yo lo puedo vivir sin necesidad de Dios. El único problema y lo que se les brinca, lo que se les pasa es precisamente eso, que todo eso funciona cuando tienes la conexión correcta. Al igual que funciona tu refrigerador si está conectado, al igual que funciona la pantalla de 40 pulgadas que tengas en tu casa o de 50 o de las que las tengas y solo funciona si está conectado a donde debe estar conectado, a la corriente eléctrica y a lo que le manda la señal de la televisión. Igual que el auto, si no tiene el combustible correcto, o sea, no funciona, aunque esté muy bonito por afuera. Este es el detalle y el caso en el que el mundo se ve y nosotros a veces también queremos como que andar en esas, ¿no? Como que a Dios lo ocupamos, porque no lo decimos así, pero lo hacemos así. Entonces, de Dios nos servimos cuando nosotros le necesitamos. Cuando algo pasa en nuestro hogar, nuestra familia, cuando se nos atraviesa algo y ahí le pedimos a Dios. Y no solo le pedimos, sino que hacemos que mucha gente le empiece a pedir a Dios por nuestra necesidad. Y creemos que esa es la forma de vivir con Dios. Pues esa es la forma humana, la forma en la que nos lo explicaron por ahí. Yo hoy escuchaba en la mañana a un predicador que aprecio mucho y que admiro mucho, pero lo escuchaba yo decirle a la gente, o sea, en una disertación así en el internet, donde le decía a la gente, mira, la gente de afuera, si te ve que eres una persona que te ha ido mal, que estás tal vez en enfermedad o estás en alguna situación, pues no va a querer venir al Dios que tú buscas, no va a creer que tú estás con Dios. Tienes que estar bien, bendecido, abundante, sano, exitoso, que tus hijos sean los mejores, que no haya problemas en tu hogar, que todo eso, y así la gente pues creerá que estás con Dios. Y yo dentro de mí le decía, no les digas eso, hermano, o sea, no los guíes por ese rumbo, porque esa es la razón del por qué mucha gente después se desencanta de Dios. ¿Por qué? Porque la vida con Dios no es una burbuja de cristal. La vida con Dios eh, es una vida en la que Dios va internamente y no va externamente. O sea, Dios va dentro de ti, no afuera de ti. ¿Sí? Decía Jesús en Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17, oraba al Padre y le decía, Padre, que, que ellos sean uno contigo, así como yo soy uno contigo, que ellos sean uno con nosotros. ¿Sí? Y si tú ves a Jesús orando esa oración, tú ves a Jesús solo, no ves ahí al Padre en ningún lugar, pero el Padre estaba dentro de él.
Y la idea de Jesús es que nosotros viviéramos nuestra vida con Jesús viviendo dentro de nosotros. Esa es la idea de Dios, no en el exterior. ¿Sí? No es que vean que yo tengo, que yo poseo, que yo estoy muy sano, que mis hijos son los mejores, que mi hogar es maravilloso, y para que la gente crea. O sea, y no descarto que esto pueda suceder, o sea, tampoco malentienda lo que se está compartiendo hoy, no vaya a decir, pues entonces no, qué chiste tiene vivir con la vida divina, la vida con Dios, no. Lo que pasa es que en medio de todo lo que vives, se vive en una comunión con Dios, y esa comunión con Dios te lleva a pasar por el fuego, pero sin quemarte. Te lleva a caminar sobre las aguas sin ahogarte. Te lleva a vivir lo mismo que está viviendo el mundo. Porque en la pandemia todos la vivimos, ¿no? O porque nosotros éramos cristianos no nos tocó o no la vivimos. Claro que la vivimos. Pero la pregunta es, o la diferencia está, ¿cómo la vivimos? ¿Con quién la vivimos? ¿En los brazos de quién pasamos eso? Entonces, ahí es precisamente el punto donde Dios nos quiere llevar el día de hoy, a entender que la identidad correcta de un hijo de Dios es caminar con Dios por todo lo que se está viviendo. Caminar con Dios. Todo asunto. Pero eso solo sucede en la medida en la que le empiezas a tener confianza a Dios y que ya no lo veas con ojos humanos, con ojos de dame, 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 sino con ojos de quiero conocerte, papá. Quiero conocer en realidad quién eres tú para mí. No solamente de oídas, de lo que otros dicen, quiero conocerte a ti. Y en medio de cada situación, es el momento perfecto para conocerle. Tú te compras alguna cosa para que supla una necesidad que tú estás teniendo. Bueno, en el caso de Dios no lo puedes comprar, pero en el caso de Dios sí lo puedes conocer. Y precisamente los avatares de la vida, esta vida está complicada. Es hermosa, pero es complicada. Y está diseñada así, como lo habíamos hablado el viernes pasado. Y ni siquiera por Dios, porque Dios no es el que diseñó que viviéramos así. Pero este mundo se provoca a sí mismo fuertes vacíos, fuertes huecos, grandes huecos, donde se requiere ser llenado. Y es precisamente ahí donde los hijos de Dios pueden llenarlo, ese hueco. Cuando pasan por ahí, es el momento de ver a Dios saliendo a favor tuyo, saliendo a favor de lo que tú estás viviendo en ese momento. Es un momento de comprobar a Dios. Es el momento de comprobar a Dios. Y necesitamos precisamente conocerlo ahí para que ahora sí tengamos una cercanía real con Dios. No nada más de oídas. No nada más de oídas, sino que ahora nuestros ojos espirituales puedan verlo. Puedan verlo. ¿Sí? Dice eh, que el perdón que Él nos brinda, regresamos al punto del perdón.
el perdón que Él nos da es solamente compatible con el arrepentimiento que Él nos permite tener también. Nosotros a veces queremos entrar, queremos a ese Dios, pero traemos a cuestas muchas cosas. Traemos encima cosas del pasado, cosas del presente y algunas que hemos planeado para el futuro. Y me refiero a cosas que no son compatibles con Dios. Hasta donde alcanzamos a entender, esto no va de acuerdo con Dios. Entonces, nosotros no sabemos cómo juntar una cosa con otra. Por un lado necesitamos a Dios, pero por otro lado hemos hecho tratos del pasado o tratos con el mundo o tratos con nosotros mismos que no podemos conciliarlos con Dios. Y estamos en esa dualidad, en esa incertidumbre, en esa estira y afloja, en esa situación en la que decimos, bueno, ¿cómo le hago? Y quisiéramos que alguien nos diera la clave, ¿no? Y por eso nos gusta escuchar a hermanos dando su testimonio, porque creemos que en eso podemos encontrar la respuesta de cómo hacerle en nuestro caso. Pero, hermano, hermana, déjame decirte algo. La respuesta correcta para tu caso la tiene el Padre, la tiene Dios. No puede ser lo mismo para mí que para ti. El trato de Dios para mí es uno, el trato de Dios para ti es otro. A lo mejor en algunas cosas son similares, pero en otras no. Por todo lo que traemos cada uno cargando y viviendo. Y la forma en la que nosotros hemos estructurado nuestra vida es distinta. Entonces la respuesta de Dios debe ser target, dicen ahora. Ahora si ya utilizan términos muy americanos, target. O sea, adecuada para cada persona. Es como cuando les decía, cuando tienes un sueño que te inquieta, así como el que tenía, como el que tuvo Nabucodonosor o los reyes que tuvieron sueños, ellos sí mandaban a traer al hombre de Dios para que él se los interpretara y nosotros hemos pensado que así debe de ser. Que cuando yo tengo un sueño que me inquieta, vaya yo con el pastor o con la hermana profetisa o con alguien para que me diga qué es lo que Dios me quiere decir. Ahora, yo quiero decirte algo, hermano, si Dios te dio a ti un sueño que te inquieta, la forma de saber qué es lo que Dios te quiere decir es tú mismo preguntándoselo a Dios. Tú mismo platicándolo con Dios. Ahí es donde empieza la transformación, el cambio, la renovación, la vida divina. Tú mismo hablando con Dios. Dios está listo, disponible. Él está ahí, siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que se cumplan. Ahí está Dios. Entonces, nosotros debemos de ir con Él y buscar cuál es la situación para nuestra vida. Sí es hermoso escuchar la palabra, los ágapes, las predicaciones de diferentes hombres de Dios, mujeres de Dios. Es hermoso oírlos y a lo mejor entre lo que oímos vamos entresacando cosas en donde Dios nos va hablando. Dios te habla de distintas maneras. Se dice me estaba comentando hace rato un hermano que él vio una película donde estaba un anciano sentado mirando el lago, el bosque, los árboles, los pájaros. Y que sus nietos se lo querían llevar, le decían, ya vente, papá, abuelo, porque ya era el abuelo, ¿no? Un hombre ya muy grande. Y pues a lo mejor
Ellos pensaban que él ya hasta se había muerto ahí, ¿no? Porque ya llevaba mucho tiempo sentado ahí mirando la creación. Y entonces le dijeron, oye, ya vente, vámonos. ¿Qué haces ahí? Ya que vieron que sí estaba vivo, les dijo él, no, 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 váyanse ustedes. Yo me quedo aquí, estoy hablando con Dios y no quiero que me interrumpan. Allá yo los alcanzo después. Y dice, hablando con Dios, y ellos se miran unos a otros como diciendo, este cuate ya se le brincó la cadena, ¿no? Ya, ¿por qué no ven a nadie? O sea, ellos ven nada más que está sentado ahí el abuelo mirando la creación de Dios. Pero él estaba platicando con Dios, o sea, es que Dios nos habla de muchas y diferentes maneras. No solamente de una forma te habla Dios. A unos nos habla de una manera, a otros de otra. A cada quien le habla a como esa persona está sensibilizado para recibir el mensaje de Dios en su corazón. Y no podemos nosotros juzgar, decir, no, es que eso no es de Dios. ¿Cómo crees que Dios te va a hablar a través de una película que viste en Netflix? ¿No? ¿Cómo crees que Dios te va a hablar a través de tu gato? ¿O cómo crees que Dios te va? Bueno, no es que el gato hable, ¿no? Pero sino de lo que viven a veces con el gato. Yo espero que nadie vaya a decir, ¿qué crees que el otro día el gato me habló y me dijo esto? ¿No? Porque bueno, hasta eso ha pasado en la palabra de Dios. A unos no les habló el gato, pero les habló el burro y les dijo lo que Dios estaba diciendo. Entonces, ya un día platicaremos de eso, ¿no? Sí, sí lo menciona la Biblia y sí pasó. Y entonces, Dios puede hablar incluso a través de los burros, como el que está hablando ahorita. Es importante permitirle a Dios que Él esté dentro de nosotros, no afuera. No, no tengas a Dios afuera de ti. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la característica de nuestro Jesús, que Él está siempre tocando a la puerta de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para entrar, para vivir aquí dentro. ¿A dónde está Dios? A donde tú lo buscas, ahí está. Si crees que está en el cielo, allá está. Pero si crees que está en tu corazón, ahí está. ¿Dónde está para ti Dios? Dios quiere estar dentro de ti, no afuera de ti, no ayudándote afuera. Quiere estar dentro de ti, viviendo contigo cada cosa que vives. Sí. Esa es la forma en la que Él nos ha diseñado. Por eso es que cuando no tienes esa conexión con el Padre, con Dios, vive uno siempre faltándole algo. Dice que un día le preguntaron a uno de los presidentes de Estados Unidos y le dijeron, ¿cuánto necesitaría un hombre para vivir bien? Que tener todo y vivir bien. Y él contestó, un poco más, un poco más. Esa es precisamente la perspectiva, la vista, la, la, la vida, si se le puede llamar vida, de alguien que no tiene a Dios en su corazón. Siempre está necesitando algo. Por el contrario, escuchemos a un hombre que vivía con Dios, el apóstol Pablo, y él escribe, en todo he sido enseñado. Sé tener mucho y sé tener poco. He vivido en pobreza y he vivido en riqueza. Y a veces nosotros pensamos que ya hemos pasado por ahí, pero hemos pasado por ahí a lo mejor con Dios
de una forma externa. Y decimos, y Dios me ayudó. O sea, sí, aquella vez te ayudó y después luego, ¿qué pasó? Entonces, se trata de pasar las cosas, de vivir las cosas, pero no con Dios afuera de nosotros, sino adentro de nosotros. Estoy siendo enseñado. Quizás esa es la frase en la que nosotros podemos descansar y es que en todo lo que estamos viviendo, estamos siendo enseñados a vivir con Él adentro de nosotros, eso que estamos viviendo. Por eso es que muchas de las vivencias que pasamos se repiten, son cíclicas, porque las pasamos ayudados por Dios. Es como aquel que se le apaga el carro, ¿no? Va manejando su carro y ¡pum! Se le acaba la batería o no sé, y entonces necesita que le echen un puche desde afuera, órale, ¡pum! Le echan un puche y ya arranca, ¿no? Ahí va el carrito otra vez y ya por allá se le vuelve a apagar. Necesita otra ayuda y ahí viene gente y le ayuda y luego lo ve. Y luego sigue caminando en su carrito y llega a otro lugar y se le apaga otra vez y le pide nuevamente a otra gente que lo ayude a empujarlo y arranca. Bueno, así vivimos cuando vivimos ayudados por Dios, ayudados, que vive Dios afuera de nosotros. Qué distinto es que traigas una pila, una batería correcta para tu auto y que ya nunca se te apague. ¿Por qué? Porque traes la pila correcta. ¿Sí? Cuando ya vives con Dios adentro de ti, ya no necesitas que te anden dando puchecitos, empujones. No, mi hermano, es que yo ya quiero renunciar al evangelio, ya quiero dejar todo. No, mire, hermano, vamos a orar por ti. Hermanito Samuel, vamos a orar por ti, ya no estés en esas cosas, vamos a... Y ya, ay, no, qué bendición, me siento bien bendecido, gloria a Cristo, aleluya, amén, amén. Y ya, me siento muy bien. Ok, pasa un mes, 2 meses, se repite el ciclo y otra vez, ay, necesito que oren por mí otra vez, porque ahora pasó esto y lo otro. Y así vives con Dios afuera de ti. Cuando vives con Dios adentro de ti, no que no te pasen cosas difíciles, sino cada que te pasa una situación vas con Dios directamente, sin escalas. Padre, aquí está esta situación. Vamos a vivir esto contigo, quiero vivir esto contigo, dime cómo le vamos a hacer, cómo le hacemos, tú guíame. Y ahí es el punto donde está la madurez, el crecimiento, el fortalecimiento, el conocer en verdad al Padre. Ahora sí estás conociendo a Dios. Porque antes lo que conocías pues eran los hermanos, la religión, la iglesia, la denominación, el pastor, el apóstol. Conocías a todo mundo menos a Dios. Por eso necesitabas de Dios, sí, pero a través de todos los conectores, ¿no? Y en realidad lo que recibíamos era ayuda humana, que Dios permitía que nos llegara porque pues sabe que somos lentos y necesitamos el puchecito, ¿no? Pero no es la forma en la que Dios quiere que vivamos siempre. O sea, el hecho de que a veces Dios haya permitido cosas en nuestra vida, no quiere decir que por eso ya así debe de ser siempre. No, la forma en la que Él quiere que vivamos con Él es como está en su palabra, como Él lo ha diseñado, como nos lo muestra Él en el corazón y sobre todo, por encima de todo, como Jesús nos dijo que se vivía y como nos lo mostró. ¿Quieres saber cómo es la forma correcta? ¿Cómo vivía Jesús? Ahí está el ejemplo correcto. Ahí está el ejemplo correcto. Cuando él tenía alguna necesidad, incluso económica, porque él también tuvo necesidades económicas, y no porque era pobrecito, no, no, no.
Yo ya les he comentado y permítanme volverles a comentar que Jesús era una persona principal en la sinagoga y, y era de las personas principales en la sinagoga hasta los 30 años, porque le daban el libro para que lo leyera, el libro en cierta celebración de los judíos, se le permite a una de las personas más prominentes de la comunidad judía, se le permite leer en público, ante todo la sinagoga, y esa persona prominente no debería de ser una persona ni pobre ni enferma, ni que anduviera en una vida, sino que al contrario, que tuviera una buena reputación, pero además que tuviera esto, que tuviera dinero. ¿Por qué? Porque entre los judíos, alguien que no tiene dinero es alguien que no es bendecido por Dios. Así lo ven ellos. ¿Sí? Entonces, por eso entendemos que Jesús no era pobre como siempre lo han. Ahora, que amaba a los pobres y que veía por los pobres, sí, eso sí, cosa que los demás riquillos no, no veían por los pobres, ni les interesaban los pobres, pero a Jesús sí le interesaban los pobres. Ok, entonces, eh, fue permitido por Dios que la vida de Jesús fuera un ejemplo para nosotros. En cierto momento, ya les comentaba yo la otra vez que le llegan a pedir el impuesto y pues no sé, para los que presentan una declaración fiscal, saben lo que es el mes de abril, por ejemplo, ¿no? O el mes de, no sé, cuando tienen que presentar su declaración y tienen que ir con el contador y que les haga su, su, su declaración fiscal y todo eso. Entonces, eh, es el momento de hacer cuentas, ¿no? Y eso es un problema económico. Bueno, pues él lo subsana de la mejor manera, ¿no? O sea, no necesita andar pidiendo ayuda de nadie, simplemente le dice a Pedro, ve, pesca un pez, ahí dentro de ese pez hay una moneda que vale por tu impuesto y por el mío, dáselos. En otra ocasión está predicando a la multitud o hablando con la multitud y la gente ya es tarde y la gente no se va y la gente necesita alimento. Y entonces los discípulos muy observadores lo notan que la gente necesitaba comer y les dicen, Señor, despídelos ya, que se vayan para que lleguen a sus casas a comer, porque pues aquí no tenemos nada que darles. Y les dice el Señor, denles ustedes de comer. Y yo creo que en ese momento se les atoró la saliva a los discípulos y dijeron, ¿y cómo quieres que les demos de comer? No tenemos el dinero que tenemos, el dinero que se roba Judas, pues es poquito y no va a alcanzar para comprar, para darles de comer a todos. ¿Cómo quieres que les demos de comer? Entonces, problemas económicos, sí, pero ¿cómo los vivía él los problemas económicos? Con su padre, exacto, pero su padre afuera o su padre adentro. Entonces, si hoy no te quedó claro nada de lo que escuchaste, que solamente te quede claro algo. ¿Vivo con Dios afuera? O sea, ¿Dios está afuera? ¿O vivo con Dios aquí adentro? Y si lo vivo aquí adentro, entonces, ¿a quién debo acudir siempre? ¿Con quién debo hablar siempre? Digo, eso no quiere decir que hablemos con los demás hermanos y que platiquemos y lo que tú quieras, ¿no? O sea, mira, no vayas a pensar ay, no, pues entonces ya no voy a hablar, ya no le voy a decir a nadie, ya no. No caigas en eso, no dejes que el diablo te arrastre hacia allá.
Permítele, estamos en el ágape. El ágape es amor, es bendición, es una mesa de celebración. Entonces, ¿qué es? Es simplemente que ya no pongas tu confianza en lo que la gente puede hacer por ti. Es eso, nada más. Ya no pongas tu confianza en la gente, sino pon toda tu confianza en Dios. Y ya no lo mires a lo que trae Dios en las manos. Míralo a Él. Ten una comunión con Él. Abrázalo y dile, Padre, a donde tú me lleves y como tú me lleves, si tú me llevas a tener, qué bueno, bendito sea tu nombre. Será para compartir y para bendecir. Y si tú me llevas a disfrutar de lo poquito, bendito sea tu nombre. Gracias por esto poquito y seguramente también habrá forma de compartirlo con alguien. Pero vive en esa entereza de una relación con papá, en esa salud en la que tú te sientes bendecido, saludable, en la que si tienes alguna cosa atorada, pues le dices a Dios, aquí está esto, Padre, tiene tiempo que estoy luchando contra esto en mi salud. Y Dios te dice, tranquilo, tranquilo, yo ya sé. Y, y si te lo quiere quitar, Dios te lo va a quitar. Y si Dios te va a permitir vivir con eso, vivo con eso, pero contigo, en paz, en bendición. Entonces, ahí es precisamente al punto donde Papito nos quiere llevar hoy, a vivir con Él dentro, no afuera, ¿sí? Permite que ese vivir dentro te permita recibir perdón, te permita recibir la capacidad de arrepentirte. Eso también es algo interior con Dios. El recibir la capacidad, el arrepentimiento no es algo que nosotros podamos generar de nosotros mismos, es como la fe. La fe nosotros no la podemos generar de nosotros mismos, no tenemos la capacidad para eso, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, la fe. Y también el arrepentimiento es un regalo de Dios, no es algo que nosotros podamos generar de una buena intención, de que yo tengo la intención de arrepentirme ya de mis malas acciones. No, 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 no. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede generar en tu corazón. Cuando tú recibes la capacidad de arrepentirte, es entonces cuando el perdón hace clic en ti. Y ya no es solamente entre Dios lo está dando y tú lo estás recibiendo, sino que ya se junta. ¿A través de qué? Del arrepentimiento que Él mismo da. Que Él mismo te da a ti la capacidad de arrepentirte. En todo asunto, en todo asunto. ¿Sí? Yo quiero decirles que en mi corazón pasaban cosas tremendas. Les hablo de hace muchos años. Y era tan difícil poder desistir de esas cosas en las que yo sabía que estaba mal, pero no me importaba ni los daños que causara, ni a quién lastimara, ni nada de eso. Hasta que, hasta que un día yo iba manejando en un lugar y iba llorando con Dios y le iba diciendo, Padre, yo no puedo hacer esto sin ti. O sea, yo no sabía mucho de lo que ahorita estamos entendiendo y compartiendo. Sí, 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 obviamente sabía de Dios, obviamente de todo eso, pero yo conocía a Dios a la antigua, así con un Dios viviendo afuera y pidiéndole que me ayudara y me echara un puche, porque pues yo sí podía, nada más que necesitaba que él me empujara el carrito, ¿no? Y, y, y no, hasta que yo le dije, yo no puedo, no puedo sacar esto de mi corazón, necesito que tú lo hagas. Y entonces fue cuando platicábamos y cuando él me hizo sentir que en verdad me amaba, que, que, que en verdad me había perdonado.
Y ese perdón me invitó al arrepentimiento verdadero. Y yo te digo, desde ese momento que hubo ese arrepentimiento en mi corazón, la vida cambió para mí. De verdad que cambió. Entendí que yo no necesitaba nada de todo eso en lo que me afanaba. Nada, solo lo necesitaba a Él. Era lo único que yo necesitaba en mi corazón. Lo demás es pura añadidura, de verdad. Lo demás es pura añadidura. Entonces, que Dios hoy deje esto en tu corazón, que puedas entenderlo en tu vida, que puedas disfrutarlo y vivirlo con el Padre. Vivirlo con el Padre. Amén. Bendito Jesús. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestro espíritu y tú nos ministras y nos enseñas en un tiempo de amor, de ágape, de fiesta, de regocijo, de entenderte a ti, de conocerte a ti. Padre bueno, permite que eso quede, que la semilla de tu palabra quede sembrada en nuestros corazones para dar fruto y bendición. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, nuestra bendición. Amén. 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 Bueno, vamos a detener la grabación. Amén.